Bueno, pues me llamo Lucía, aunque me llaman Luchi. Mayor Foncueva. Lugar de nacimiento aquí, en esta casa, en la Cuesta, en Céceda, en el año 30. Esta casa fue hecha en el año 11 por un hermano de mi abuela que vivía en Sevilla. No era más que él y la abuela. Y él era un hombre rico, hizo esta casa, venía de veraneo. Y luego aquí, pues, nada, nacieron todos, toda mi familia nacimos aquí, prácticamente todos. Y nada, aquí nos criamos y aquí seguimos. Luego mamá se quedó con la casa y seguimos aquí. Mi padre era de Fresnadiello y mi madre de Ceceda. Mi padre se llamaba José Mayor y había estado en Cuba. Tenía un comercio en Pinar del Río con su hermano Celestino Mayor, que luego dejó al casarse porque ya no quiso volver a Cuba. Y aquí nacimos sus hijos y aquí nos criamos. Tengo mucho cariño y muchos recuerdos de la escuela. Me acuerdo mucho de mi maestra que nos enseñaba mucho y era buena maestra. Se llamaba doña Covadonga Perullero. Había escuela de niños y de niñas, y un niño que iba a la escuela entonces se daba la lección por un libro que se llamaba El Rayas y traía dibujos. Pues igual traía una iglesia, un racimo de uvas, una mesa, y el crío pues leía debajo, ponían los nombres y él leía mesa, libro, casa, y el maestro veía que daba la lección bien y bueno, pues siéntate. Pero un día se dio cuenta que no sabía leer porque había una boa enroscada y al leer el mesa, casa, silla, cuando llegó a la boa, leyó culiebra. Y entonces fue cuando se dieron cuenta que no sabía leer, que decía los nombres por el dibujo. Aprendimos a nadar mi hermana y yo en la ranera, en un pozo que se llamaba el Pozo Sindo, porque estaba en un prau que era de Angelín el de Sindo, y se llamaba el Pozo Sindo. Entonces nos tirábamos de cabeza al pozo y salíamos por el otro lado porque estaba Pepe enseñándonos y nos sacaba él si quedábamos dentro. Y allí aprendimos a nadar, en la ranera. Y después ya íbamos mi hermana y yo con todos los críos a bañarnos allí. Ahora ya aquello más bien es un arroyo que un río, porque ya no lleva caudal. Aquí en la Cuesta no llegaba el agua de Ceceda porque está más alto esto. Entonces, al no llegar, había que ir a por agua a una fuente, que era la fuente de la Tabla, que estaba entre la cabaña y la Cuesta, camino de Tresali. Y había que traerlo porque aquí no lo había. Entonces había que traer agua, íbamos con latas, con calderos, íbamos todos los críos de la Cuesta con latas, íbamos para nosotros, era una romería el ir a buscar el agua, porque como íbamos todos, ahí había 7, había otros 3 allí, entonces había muchos niños. Y íbamos todos a buscar el agua, había que bajar por un prado, bajábamos corriendo y luego veníamos con las latas y llenábamos la casa con agua. Y había que bañarse en cubos grandes, como los vaqueros del oeste, porque claro, no había... Aquí se puso el baño cuando ya éramos jovencitos. Se puso baño y entonces se hizo un aljibe y se subía el agua arriba a un depósito con una bomba. Bueno, era una época mala porque como era la posguerra, pues había poco. Se compraba poco y había poco, había que trabajar en el campo para ayudarse a vivir. Y bueno, pues ya te digo, había escasez. Era la época de extraperlistas que venían a intercambiar aceite o alguna cosa por productos del campo. Recuerdo que venían pobres a pedir, que ahora no viene ninguno. Venían con un saco al hombro y a lo mejor a alguna gente le daba una panolla de limosna, porque luego lo juntaban y lo vendían. Y bueno, para sacar a lo mejor una perrona o 2 reales, cualquier cosa de eso.
y otros les daban de comer y tenían nombre. Había uno que se llamaba el prove la leche, porque en todas las casas pedía un vaso de leche. Estaba Emilio el Tonto, que le gustaba mucho la música, y tocaba, él decía que tocaba como 40, y daba sonidos y dirigía como una orquesta. Y era muy simpático, pero claro, había veces que los chiquillos iban detrás, lo enfadaban, y entonces tiraba piedras y... No sé si Adela te lo habrá contado, que pedía también, le daban de comer cuando venía. Y hubo una vez que, no sé si fue en la venta, le dieron un plato de fabada, pero no tenía el compango. Y entonces dijo él, la morcilla y el tocino comió usted, ¿verdad usted? Bueno, a veces pues hacían para, por ejemplo, para la comisión de festejos o si hacía falta alguna cosa para el pueblo tal, se hacían comedias. Y entonces trabajábamos ahí en alguna comedia, no en todas, pero había muy buenos actores. Estaba Anita Mayor, estaba Pepón el de la Cuepa, estaba Nieves, la del Tropel, Palmira Riego, las de Olaya, y eran todas muy buenas actrices. Venían de otros pueblos aquí al teatro a verlo. Y bueno, así se sacaba algo de dinero para la comisión de festejos o para alguna cosa. ¿Dónde lo hacíais, el teatro? En la escuela. En la escuela se ponía un escenario con telón y bueno, pues allí se hacía. Normalmente, por ejemplo, si se hacía el Filandón, que era una comedia asturiana, pues se salía vestidas de asturianas. Y bueno, y con aperos de labranza y cosas adornando el escenario, si se trataba de alguna aldea. Y así era. Ay, para mí Ceceda mucho. Es de lo más importante de mi vida. Hombre, aquí nací y aquí me crié, tuve los primeros recuerdos de mi infancia, hasta que me casé, viví aquí y adoro mi pueblo. Qué hermoso veo mi valle desde mi casona vieja. La verdad es que deslumbra ver tanta naturaleza. Tiene bosques, ríos, fuentes y unas bonitas praderas en donde pastan las vacas mientras sus esquilas suenan. Hay miles de pajarillos que trinan, pían, gorjean y otros que graznan ocultos en la frondosa arboleda. También se oye el cuclillo, pues es mayo y primavera. De florecitas silvestres se cubre el campo y la hierba, y en las ramas de los árboles se apiñan las flores frescas que, mecidas por el viento, caen como lluvia de perlas. Al fondo se ven los montes y pueblos en sus laderas, muy lindos y pintorescos con sus casitas dispersas. A mi izquierda está Camás y más arriba Verdera, y un poquito hacia adelante están Fresnedo y Naveda, pero ninguno tan bello ni compararse pudiera al que, girando la vista, diviso aquí a mi derecha. Tiene casas señoriales, antiguas, de gran belleza, como son la Casa Nueva, la de los Vega, la Cuepa. También tiene restaurantes, placitas, calles y escuelas, y le sirve de recreo a los que vienen de afuera. Es el pueblo más bonito que existe por estas tierras. Está situado en un alto, domina la carretera. Arriba está el Campulotu sobre la empinada cuesta, en el medio la Rendona, abajo el campo la iglesia. Este es mi precioso pueblo, es mi querido Ceceda.